Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión donde vamos a platicar sobre temas interesantes sobre la justicia para adolescentes. Este programa es muy interesante, hemos insistido por la especialización hoy día en la materia, temas muy complejos, hablar de adolescentes, hablar de los derechos humanos por este grupo vulnerable y que bueno, han habido tantas reformas, de hecho el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige ya el tener estas capacitaciones en materia de justicia para adolescentes. Y pues me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta sesión. Verdaderamente estamos de manteles largos, porque bueno, una gran experta en la materia. Y me permito presentar a la maestra María Angélica Álvarez Garfias. María Angélica Álvarez Garfias es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. También estudió la maestría en Derecho por la Universidad de Guanajuato y la Universidad Iberoamericana León, actualmente el doctorado. Tiene especialidad de impartición de justicia a adolescentes por el Poder Judicial y la Universidad de Guanajuato. Y bueno, me sorprendió, verdaderamente la felicito, maestra, la experiencia práctica que tiene usted como jueza, jueza menor penal en Celaya, jueza de primera instancia en Dolores Hidalgo, jueza menor mixta en Irapuato, también jueza de primera instancia mixta en Moroleón, jueza de primera instancia en Guanajuato. Ha sido proyectista de la cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia, asimismo, jueza de primera instancia en Pénjamo, jueza de primera instancia en León, Guanajuato, jueza para justicia de adolescentes en Celaya, jueza de ejecución para adolescentes en Guanajuato, y también jueza de impugnación para adolescentes. Tiene diversas especialidades, cursos, diplomados que ha tomado, todos en la materia, y además también ha impartido infinidad de cursos y programas relacionados con este tema en la Universidad de León, en el Poder Judicial, entre muchas otras más. Como verán, nuestra invitada de lujo, realmente su experiencia es formidable, así es que creo que vamos a aprender mucho de todo lo que nos tenga que comentar hoy la maestra Álvarez. Bienvenida, maestra, y nuevamente agradecerle el favor de que esté con nosotros en esta sesión. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias a los asistentes. Pues miren, tengo mis años dentro de la Judicatura del Estado. En unos meses antes pues, estaba ya en proyectos de jubilación. Y bueno, termino dentro de la función de la impugnación en el tema de adolescentes. El juez de impugnación es quien revisa el recurso de apelación en este tema especializado. Bueno, para esta charla, que es muy rápido y es un tema muy extenso, dividí en dos vertientes. Yo creo que es interesante ir al origen para llegar a lo que ahorita está operando en este sistema especializado. A mí me gustaría tomar dos puntos de inicio. Es la reforma que da origen a este sistema especializado, que es el 12 de diciembre de 2005 y entra en vigencia el 12 de septiembre del 2006. En esta reforma, en su momento, pues fue un paradigma en el planteamiento en la reforma del 18 constitucional, en su momento, en donde ya se estaba exigiendo a las entidades federativas tener ya un procedimiento de tipo especializado para lo decía bien el doctor, en esta parte tan vulnerable como son los adolescentes. Bueno, en este punto me gustaría a mí comentar cuál es este origen de esta reforma, que seguramente lo saben, solamente para recordar. Bueno, ustedes saben que México ratifica la Convención de los Derechos del Niño precisamente el 21 de septiembre de 1989
90 y adquiere obligaciones que no se habían ejecutado. El primero fue pues hacer toda una revisión en la cuestión de la aplicación que se estaba haciendo de las leyes en ese momento en el tema de los niños que estaban sujetos a una jurisdicción y a estar promoviendo las medidas adecuadas para este tratamiento y asimismo llegar a la adecuación a las legislaciones de estas entidades federativas de nuestro país. Bueno, esto, ustedes saben que ya veníamos caminando con una doctrina de la situación irregular, paternalista, en donde el niño, niña y adolescente, conocido como menores infractores, tenían un trato tutelar, un trato pues sin ninguna garantía, porque recordase que los niños desde tiempo atrás no había un código, un documento en el cual se le reconocieran esos derechos. Bueno, viene caminando, si no mal recuerdo, fue en el tiempo de la presidencia de Fox. Hay una reforma en el artículo 4 constitucional, estamos hablando de inicios en 1999, se hace también la reforma al artículo 4 constitucional, en el cual ya se incorpora en el texto a los niños y niñas como sujetos de pleno derecho. Entonces ahí vamos caminando hasta el 18 constitucional, donde ya va a tener todo este gramaje de principios de la Convención de los Derechos del Niño que quedan plasmados en esta reforma. En esta reforma, como recordarán, estoy considerando las notas se van a incorporar. Por eso quería empezar, decía yo, desde esta reforma tan importante. Los principios que se contemplan en el artículo desde el 3940 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde estamos hablando de principios de especialidad, de humanidad, de limitación de la edad, proporcionalidad, legalidad, debido proceso y desjudicialización. Porque cuando teníamos el sistema tutelar, aquí en Guanajuato, era conocido CEMSI, ahí el mismo que juzgaba era el mismo que ejecutaba, era el mismo que investigaba. Lo mismo era tener a los niños que cometían un delito como los que tenían un problema de tipo social. De ahí que dejen platicarles que cuando estaba haciendo mis prácticas ya como estudiante, tuve la oportunidad de estar dando ese servicio en el tutelar de menores en Guanajuato, y entonces en una oficinita se hacía el de la máquina, hacíamos todas las funciones. Había niños desde síndrome de Down que eran abandonados por la familia, como niños que tenían una participación en una conducta delictiva. Defensa no había, eran trabajo social los que se encargaban de hacer esta investigación del núcleo familiar, y entonces por eso se dice paternalista, porque el Estado asume esta postura de pater-familia, y entonces queremos arreglar esta vida de este niño, de esta niña que se encontraban inmersos en el problema de tutelar de menores. Bueno, sí, también soy testigo de esta gran reforma en la que les comentaba yo, donde ya se exige a México la vigencia de los principios de la Convención a las leyes. En este caso, bueno, 18 constitucional es el paradigma exactamente en diciembre del 2005, y hay una vacatio legis en el que obliga a los estados que estén adecuando sus leyes locales para tener esta apertura en cuanto a la reforma. Recuerdo yo, soy fundadora en el tema de adolescentes, en la parte de la judicatura, y recuerdo que se trabajó muy rápido, de diciembre a septiembre, y el Estado hizo una ley
acogiendo todos los principios de la Convención, todos los postulados del 18 constitucional, donde ya se exige una justicia especializada con todos estos gamajes de legalidad, humanidad, proporcionalidad, delimitación de edad. Y empezamos con esa ley exactamente el 12 de septiembre del 2006. No sé qué pasaría en las otras entidades federativas. Hay un libro interesante que se llevó una investigación el doctor Vasconcelos, en donde él se encarga por parte de la ONU hacer toda esta recopilación de datos de las entidades federativas para darse más o menos una cuenta de cómo empezaba todos los estados a funcionar con esta ley. Recuerdo, muy disparado porque no había un parámetro en cuanto a la edad y un parámetro, aun y cuando se exigía en la convención, y un parámetro en la tiempo de la retención del menor, del adolescente, dentro de los lugares de internamiento. Entonces, bueno, pues se vuelve a hacer este nuevo sondeo y empiezan a llamarse la atención en algunos estados, se sujetan a esas recomendaciones y empiezan a bajar la punición en cuanto a la aplicación de la medida que habría que aplicarse al adolescente. Como ustedes saben, ya a partir de esta ley especializada, estamos hablando de que son sujetos de esta ley los menores que tienen entre los 12 años hasta los que cumplan 18 años. En este abandono del tutelarismo y gracias a los principios de la Convención, viene la doctrina de la protección integral, donde se acogen todos estos principios y entonces todos los que estábamos manejando el sistema, háblese del órgano investigador, Procuraduría, Fiscalía en algunos estados, el impartidor de justicia y el ejecutor, nos obligan a tener especialidad. ¿Y por qué una especialidad? Porque fíjense que a mí me ha tocado ver de los compañeros una reticencia en tener un plus en este campo de la minoría, de esta atención a los muchachos que están sujetos a esta ley especial, porque dicen que baste el que se sepa lo que es la profesión, como aparte querer que tengan una especialidad en una parte de este derecho, de este caminar, especializado cuando no lo ven tan importante. Pero fíjense que es tan importante como no tenemos idea. ¿Por qué especializados? Porque fíjense que estamos hablando de un grupo etario entre los 12 años y los 18. Están en un desarrollo progresivo en donde las maneras en que ellos ven la realidad, su realidad, es diferente a la que nosotros tenemos ahora como adultos. Y en aquellos momentos y actualmente siempre hacemos este ejercicio de decir, bueno, si tienes adolescentes, te vuelves a esa parte y te vas a dar cuenta que no se piensa igual. Los muchachos tienen una manera de pensar, tienen una manera de expresar, tienen gustos diferentes. En ese desarrollo ellos quieren pertenecer, ellos quieren tener un lugar dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la escuela, dentro de sus pares. De ahí que la especialidad se obligue, porque no puede el que está a cargo de estos procedimientos especializados en cualquier campo, hablo investigación, la administración, en la ejecución, tener un desconocimiento
de qué población vulnerable nosotros estamos tratando. Esto yo me retiro del Poder Judicial con ese dolor en mi corazón porque habíamos logrado, por lo menos en el Estado, tener estas divisiones especializadas, háblese de una subprocuraduría en la que era especializada en adolescentes, donde fíjense que nosotros estamos hablando de mínima intervención. Esto quiere decir que lo menos que nosotros podamos trasladar al menor, al adolescente que comete un delito a un aparato de judicial. Estamos viendo que hay que buscar todos los medios alternos para lograr que estos muchachos vuelvan a reincorporarse a un sistema social y a un sistema familiar. De ahí que los defensores en aquellos momentos de inicio se procuraba realmente cumplir con las finalidades que se obligan en la Constitución y que se obligan en la Convención y a las recomendaciones de la Observación 10 para ir ajustando todos estos criterios a esta realidad. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, que en fechas nos hemos dado cuenta cómo los chicos empiezan a estar inmiscuidos en una serie de conductas delictivas terribles, de gran impacto, son fácil presa de la delincuencia organizada y que aquello que surge como un boom social en su momento, como fue acoger todos estos principios, los estados hacer esfuerzos para la especialización y hacer sus divisiones de acuerdo a las tareas de cada quien, llega un momento en que los estados no ven productividad de números y entonces empiezan a quitarle importancia al sistema especializado. Y así, pues no se les hace, ellos creen que el éxito de una dependencia es el número de detenciones, el número de vinculaciones, el número de sanciones dentro de un centro de internamiento, en el caso de los adolescentes. En el caso de ellos no es así, porque nosotros estamos evitando, se trata de evitar este sistema especializado a esta parte de no inmiscuirlos mucho. ¿Por qué? Hay mucha esperanza de que estos muchachos que delinquen retomen su vida, se reinserten. De ahí que no hay un control de registro de conductas delictivas. Otra, que a lo mejor ellos quieren seguir estudiando. Ellos se quieren incorporar ya a un sistema sano, entre comillas, de escuela, de trabajo, de familia, y que cargar con un registro implica a lo mejor que se trunquen las esperanzas, los sueños. De ahí que el sistema no tenga ese control de registros. Y así vamos nosotros caminando. No sé si voy bien, si quieran que me detenga, quieren que veamos un punto en específico. Muchas gracias, maestra. Creo que todo en orden. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos caminando. ¿Qué pasa en Guanajuato? Y que es mi experiencia que tengo aquí cerca. Bueno, cuando se viene ya la parte de la reforma, nosotros nos constituimos, un juez en Celaya, en León había un juez, en Irapuato otro, y en Guanajuato había dos jueces que conocían del sistema especializado porque estaba el tutelar de menores. Y también estaban dos jueces de impugnación, el de ejecución también, porque también fue un paradigma. Fíjense que con esta reforma del 18 se me iba. Surge la figura interesantísima del juez de ejecución, el cual tuve el gran honor de tener esa función por un tiempo dentro del sistema especializado. Y entonces, pues en aquellos momentos tener un juez de ejecución, que ya lo había en España, pero aquí no lo había en México. Entonces el sistema de adolescentes lo incorpora y entonces este juez
que inicia, por lo menos aquí en Guanajuato, con sus funciones muy limitadas, empieza a hacer esta tarea dentro ya de la parte ejecutiva de una medida impuesta al muchacho. ¿Qué hacía el juez de ejecución? Bueno, pues el juez de adolescentes llevaba todo un procedimiento especializado. Todavía no estamos hablando ya de la oralidad, estamos hablando de un procedimiento entre oralidad y escrito que no se definió, por lo menos aquí en la ley de Guanajuato, y entonces llevábamos esa parte. Pero ¿a qué voy con esto que les estoy diciendo? Para que vean que es un sistema tan bonito, tan interesante, tan apasionante y tan importante, que cuando yo como juez de adulto vengo a la cuestión de adolescentes, pues yo quería hacer lo mismo que hacían adultos. Y entonces lo que hacíamos en la parte escrita era estar cambiando palabritas de manera de ir ajustando todo el procedimiento que se llevaba escrito por una parte a un sistema que yo tenía de adultos. Yo les comento que me sentí especializada después de 10 años de función. La especialización no se hace de hoy para mañana, ni en un curso de 6 meses, ni de un año, ni de 2. La especialidad se da en la práctica, en la operatividad y en el conocimiento que se tenga de este grupo tan especial. Ahora, fíjense que en algunas dependencias aquí el Estado fue una de las que aun y cuando se peleó por respetar esta parte de los jueces especializados hasta el día de hoy, pues la Fiscalía sí sufre un cambio y entonces quitan esta parte especializada y la ponen en los juzgados, en las agencias, perdón, comunes. Entonces, la agencia que ve de delitos de adultos también ve del tema de los adolescentes con aquel problema que yo siempre vi, que a un muchachito que nos llevan en presencia del juzgador, vamos a suponer que como 14 años, 16 años, que trae un problema de familiar, trae problema de intoxicación, el impacto del delito, el impacto de la detención, llevarlo ante el juez que no sabe ni quién es la persona que está ahí, ni qué hace el juez, y nosotros estarle hablando con tecnicismos. ¿Ustedes creen que estamos cumpliendo con los principios? De decirles, de tener de acuerdo a su edad ese lenguaje asequible para que ellos sepan qué es lo que están haciendo en presencia de un juez, qué es la conducta que lo llevó a estar ahí. Bueno, pues eso se agrava un poquito y ahorita ya lo voy puntualizando con la reforma, ya la oralidad y el surgimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En este camino, pues vamos con altas, vamos con bajas, las observaciones que se hacen, por lo menos en el Estado de México, pues no tenemos tan buenas cuentas que dar precisamente porque no hemos entendido en aquellos momentos qué pasaba con esta reforma tan importante. La parte que sufrió también mucho impacto para entender la función del juez de ejecución fue la parte que tenía a estos chicos detenidos en este centro, en donde también teníamos ese problema grande por falta de especialidad, de saber dónde estamos parados, que estamos ante una población vulnerable, que hay grupo etario, que estamos hablando de chicos que vienen de una cultura social terrible y familiar, que no hemos ido ni a la escuela y que están dentro de un centro de internamiento donde sí hay todo un centro de profesionistas que van a dar este seguimiento, pero también custodios que no tienen la especialidad. Y aquí en Guanajuato nos dimos cuenta que el castigado era el que se iba a atender a los muchachos. Bueno, al día de hoy, son partes
que hemos vivido, que duelen, que hemos tenido 50,000 conversatorios porque tenemos esta parte de la protección integral. Es decir, todos estamos obligados en darle atención a esta parte vulnerable social y no lo hacemos. El chico no solamente está sufriendo una parte de estigma en el momento en que ellos son llevados ante la justicia. También el que se diga, no, pues es que es un vago, es un muchacho que se droga, es un maleante. Desde el momento que nosotros tocamos tema de jóvenes, automáticamente hay como cierta inconformidad, hay cierto nerviosismo. Y siempre estamos diciendo, es que no entienden, es que es un como lacra social en un núcleo de estos jóvenes, sin pensar que están llenos de potenciales, de emociones, de tantas cosas para dar socialmente. En esta parte creo que todavía les debemos muchísimo, y aun y cuando la convención es tan hermosa, y aun y cuando nuestra reforma fue grandiosa, y los estados hicimos muchos esfuerzos para poder bajar a nuestras leyes. En aquel momento se hizo mucho esfuerzo en tener juzgadores. Les aseguro que los que iniciamos, que ya quedamos muy pocos, por lo menos en el estado de Guanajuato, hasta ahorita o años atrás vamos entendiendo este sistema. Bueno, en este camino, no sé si ha quedado más o menos claro esta parte. Bueno, vamos caminando y vamos a llegar a una parte donde, bueno, creo que es de gran interés, que es precisamente a la reforma que da, bueno, por lo menos aquí en el estado de Guanajuato, esta reforma lleva a una oralidad. Y es precisamente la entrada de vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que entra el 16 de junio del 2016. Bueno, ¿qué pasa? Que se siguen cuidando todos estos principios que les decía. Vamos cuidando la convención, vamos cuidando todos estos derechos humanos que tienen por su estado vulnerable de edad a los muchachos dentro de un procedimiento de tipo judicial, pero todavía aquí hay que hacerle otro más a los muchachos. Aparte de todos estos derechos, también tenemos que tener presente el límite constitucional. Así que la ley nos exige que no solamente es la ley especializada y todo esto que les hablaba de la Convención Nacional, la Convención, perdón, de los Derechos del Niño, no solamente son las reglas de RIAD, no solamente son las directrices, no solamente las reglas de Tokio, y en sí tanto instrumento internacional que se acoge, sino también tenemos que ver lo propio. Entonces, no solamente al muchacho hay que darle ese trato. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a ver con esta reforma? El estado de Guanajuato inicia la capacitación de los que vamos a asumir esa función. Yo ya estaba en ese momento como juez de impugnación. Empezamos a esta capacitación, pero me estoy dando cuenta cuando estamos capacitando, y es lo que yo les decía, cuando salgo de un sistema de adultos y me voy al sistema de adolescentes, que se quieren hacer las cosas igual. Ustedes saben, pues lo practican a diario, esta parte de la formalidad, de la oralidad que se exige constitucionalmente, legalmente, en la manera de cómo se llevan a cabo las audiencias. Ustedes creen que con todos estos formulismos, con esta parte que les digo de los muchachos en las situaciones que van, estamos como en posibilidad de decirle, mira, o sea, entendemos esta parte de la imputación que te está haciendo el Ministerio Público de la conducta que tú cometiste, pero con una cuestión técnica. Y entonces estamos hablando de la conducta, estamos hablando de su forma de intervención, estamos hablando de la responsabilidad.
pero también estamos cuidando una serie de derechos, tantos como que tu audiencia debe ser reservada, las audiencias de los adolescentes, salvo que lo solicite, puede hacerse pública. Regularmente, las audiencias de los adolescentes o donde están implicados menores de edad, esas son a puerta cerrada. En el estado son reservadas, no hay ingreso más que del muchacho y las partes. En el caso se solicita la presencia de los padres para que el muchacho se sienta menos agobiado con este procedimiento. Y miren que en la práctica se ve con todo esto que les platico, así como si fueran así muy buenas personas o muy buenos chicos. Lo cierto es que llegan con unos delitos atroces, cometen delitos atroces. Fíjense que les platico en esta parte de ejecución que tuve, nosotros teníamos esa como obligación de ir semanalmente a ver cómo estaban ellos, tener esa charla, esa comunicación, esa escucha con ellos. Entonces me llamaba mucho la atención un adolescente de Salamanca que había matado a su mamá. La mató, la hizo cachitos, la metió en un tambo. Los vecinos empiezan a percibir el mal olor y bueno, lo descubren y llega al centro. Al final este muchacho tenía 15 años, pero su manera de interactuar, o sea, con este impacto de delito que dice uno, caray, en esta parte de la escucha, en esta parte de verlos cómo empiezan a interactuar dentro de un centro donde están reservadas las libertades, con qué tanta carencia van creciendo estos chavos, ¿no? Entonces lo ve uno y dice, o sea, estamos fallando terriblemente, hemos fallado terriblemente en esa parte. Uno empieza a escuchar, se da uno cuenta que tiene 14 años que hizo cometió ese delito, pero que es un muchacho de 14 años. ¿Saben? Esos muchachos siempre tienden a justificar lo que hacen. O sea, pues sí, porque ella era muy mala. Entonces, como ella era muy mala, pues entonces tenía esa justificación de haber hecho eso. Como estos asuntos, les comento 20,000 que pasaron por mí. Y que uno se espanta, de verdad se espanta de ver un chico tenía 12 años, aquí en Pénjamo, donde por 500 pesos, pues era un sicario. ¿Sí? Entonces empieza uno a ver toda esta parte y claro que uno empieza a dudar si realmente el sistema va a poder reinsertarlos, ¿ves? Entonces, el momento que uno tiene esas charlas, uno se da cuenta que es un muchacho de 12 años, ¿sí? O sea, era sicario, pero es un muchacho de 12 años. A lo que voy es que sí necesitamos la especialidad, sí la necesitamos para entender dónde estamos parados, cómo estamos parados y aparte conocer bien esta parte de este desarrollo que ellos tienen. No es lo mismo que piensa un chico de 12 años, un muchacho que tiene 18 años. De ahí, las sanciones en medida que se imponen a los adolescentes, entonces sea diferente por el grupo etario de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. De ahí de 12 a 14, el delito que sea, el de 12 años por ningún motivo va a ir dentro de un centro de internamiento. Bueno, vamos ya con la ley nacional del sistema y entonces ya todas las entidades tenemos una ley nacional. Pero ¿qué creen que nos dimos cuenta? Que la ley nacional se hizo general, pero se olvidó que cada estado tiene su problemática. Cada estado, si dentro de un estado, cada municipio tiene una problemática a nivel de entidades, vimos que no es lo mismo Guanajuato que Chiapas, que no es lo mismo Oaxaca que Mérida. Entonces, bueno, en esta parte empezamos a ver con unos problemas de interpretación de acuerdo a la ley nacional. Y entonces se había en su momento platicado con uno de sus coautores, que fue el doctor Vasconcelos. Y bueno, ahí hubo también Ruth Villanueva, bueno, ahí hubieron varios criterios que también vuelven a dejar como muy chiquito la ley
de acuerdo a la realidad que estamos viviendo actualmente y como sociedad. Y ya que voy, porque el problema de la delincuencia empieza a incrementarse de tal manera que cuando uno ve esta ley, si no sé si alguien ha tenido esa oportunidad de checarla, entonces se da cuenta como que dice, pues como que quedó chiquita, pensaríamos nosotros. Y es que no es lo mismo que se haga una ley por gente estudiosa, por gente que está abocada a traer todos estos principios, a traer doctrinas y bajarlos en una ley a alguien que opera un sistema. Entonces se olvidó esta parte y esta ley pues se ha ido trabajando con muchísimos problemas de cómo implementar la oralidad en el sistema de adolescentes por la cuestión que les decía, desde la manera en que el juez se va togado a una audiencia. Desde ese momento el muchacho ya hay un impacto, cuando ya ha habido algunas discusiones internacionales que el juez tendría que ir sin toga. El ver al juez detrás del escritorio es un impacto para el que esté enfrente y eso es para todos. En el caso de los muchachos, tendría que haber otras maneras de interactuar sin perder las formalidades de una audiencia y el respeto y todo lo que debe haber, pero habrá otra manera de interactuar para que no sea tan fuerte esta parte que es tan técnica y que se les está diciendo, ¿entendiste? Estás entendiendo y yo a veces decía, Dios, y realmente si entiende, si entendió lo que dijo el Ministerio Público, si entiende lo que el juez le está diciendo. Es algo que se queda uno con esa sensación de decir, caray, estamos haciendo bien las cosas. Él está entendiendo que lo que hizo está mal, primero. Les digo que ellos tienden a justificar sus conductas y a ello vamos que con esta ley nacional, entonces muchos estados empiezan a hacer que el mismo juez de adultos atienda asuntos de jueces de adolescentes, igual con los ministerios públicos, igual con los defensores. Ahora, llegando al punto del defensor, un defensor que se dice especializado por un curso de X, llega, lo que va a hacer es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasaba? Tenía ya el momento que ya estaban aplicadas las medidas, había un apartado, el apartado de la reparación del daño, y el abogado decía, no pagues, no pagues. A un muchacho que está en desarrollo, que sabemos que trae toda esta falta de cuestiones de casa, de valores, de todo, y yo le voy a decir como defensor que no pague, entonces, ¿qué mensaje está dando la justicia? Yo estoy que los abogados tienen que hacer su tarea, pero si entendemos el sistema, entonces yo le diría que lo pague, porque solamente así va a entender que la conducta que cometió trajo una consecuencia y ya la mayoría le duele la bolsa y también le duele a los papás de tal situación de que en lugar de darle ese mensaje de no hagas, en los supuestos ya de tener acreditado todo lo que es conducta, la responsabilidad, pues aparte hacer una invitación para cubrir esa reparación del daño. Los mediadores se necesitan especializados. ¿Por qué? Porque necesitan diálogo, se necesita las familias también. Bueno, es una cuestión tan importante esto que les digo y que es interesante que algunas entidades pues ya tienen la especialidad en el Poder Judicial del Estado, hay una especialidad en donde pues se tiene que hacer definitivamente si nos interesa este tema. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, con esta, ¿perdón? Sí, excelente, gracias. Ok, bueno, con esta ley nacional que ya les digo, donde ya estamos trabajando, pues bueno, ya vamos bajando más todas estas cuestiones de los derechos, ya están definidos los grupos etarios. Y entonces hay que ver que
empieza ya a definirse por el código todos esta parte de la especialización, donde también ya hay criterios de la Corte en el tema de especializado. Es decir, que quien va ante el juez especializado tiene que ir a decir yo soy también especializado. Pero fíjense que si el juez observa que no está tan especializado, lo puede bajar y puede pedir otro abogado. Porque si no estamos hablando de este tema, estamos desvirtuando la naturaleza de este procedimiento que trae muchas cosas puntuales. Y es que fíjense que pareciera que debería de ser lo más fácil. Ay, son muchachos, ¿qué diferencia hay con lo de adultos? O sea, que claro que sí hay una gran diferencia en diálogo. Desde ahí ya estamos con unas complicaciones importantes. En esta parte a mí me gustaría, no sé si alguien quisiera o ha tenido alguna experiencia ya en esta parte práctica de la especialización dentro de un procedimiento que quisiera compartirnos esto que estamos platicando. Fíjense que es bien apasionante. De verdad es sumamente apasionante ubicarte en esta parte. Cuando haces una especialidad, tú te vas a tener tus cursos de psicología, porque solamente así va entendiendo uno esta parte que vemos de la cuestión del grupo etario y por qué la ley nacional va en las medidas a imponerse, les va manejando diferentes. La sanción que se puede, se puede imponer más alta, la medida que se le puede imponer al muchacho, la más alta es de 5 años. No más, no podemos imponer más. Y pues ahí había ya grandes discusiones, después diciendo, bueno, oye, pero ve la naturaleza de la conducta. Bueno, pero no podemos. ¿Por qué? Aparte, una de las justificaciones que nosotros tenemos de acuerdo a la Convención y a la reforma del 18 es precisamente lo menos que podamos intervenir con el muchacho en el tema de la judicialización. Así que, pues ahí tenemos esta situación de sentarse y ya ver hacer estos ajustes razonables que habla también la ley nacional para poder más o menos llevar un procedimiento adecuado con estos muchachos y con estas muchachas. Ahora, en últimas fechas, la mayoría, fíjense, también es un tema importante que les quiero decir, se nos obliga a la especialidad a las entidades, a los estados, pero que creen que el federal no está especializado. La Suprema Corte y sus magistrados no están especializados. Y también los jueces para adolescentes conocemos de delitos federales. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una complicación grande. Hasta ahí vamos bien. ¿Quieren que comentemos otra situación que les haya llamado la atención? Bueno, ahorita actualmente en Guanajuato hubieron ajustes. Fíjense que cuando se inició el sistema tuvimos mucho trabajo. Fue bajando gradualmente. Pero cuando entró la oralidad, de plano se bajó mucho. De ahí que se hayan hecho las modificaciones en algunos estados de quitar jueces porque va reduciéndose el sistema. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que no quieren entrar a la parte de la oralidad con los adolescentes. Y entonces estamos dando con una idea de impunidad, ¿no creen eso? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan el tema de los adolescentes? ¿Puedo participar? ¿Cómo no? Adelante. Pues pensamos en jóvenes pequeños que no miden consecuencias, no miden sus actos, actúan de manera espontánea, sin pensar las cosas. Todo se les hace fácil
todo les adolece, por eso es adolescentes. Exactamente. Bueno, es más o menos lo que considero. Así es, y esa parte que usted nos comparte, ahora vamos a trasladarla a un muchacho que está cometiendo delitos, donde es más fácil presa, precisamente por esos factores que usted comenta, que estén ahora participando con delincuencia organizada. Por lo menos el Estado tenemos ese problema. Ahora es muchísimo el que estas partes de la delincuencia, estas células tengan a los muchachos como, vamos ya dentro de esta parte de criminalidad, porque aparte están sabedores que la ley es como muy tenue, podría pensarse, y que entonces es fácil que ellos salgan, es fácil que no tengan una consecuencia como en un adulto. Entonces, bueno, pues sí tenemos ese problema. Fíjense que es tanto de lo que se tiene que hablar del sistema, que bueno, tenemos el tiempo tan reducido que he querido, pues no sé, de manera muy general, hacerles sabedores, pues más o menos de cuál ha sido mi experiencia dentro del sistema. También dejen comentarles que esta ley nacional tiene muchísimas lagunas y que se han tratado de ir dislucidando. En principio hay muchas figuras dentro de la ley nacional que se tienen que ver a la luz del Código Nacional. Entonces ya ahí estamos metiendo un sistema especializado con un sistema de adultos. También podrán ver que dentro de la ley nacional tenemos figuras como la prescripción y una parte de participación dentro de la ley nacional que nos ha traído grandes problemas, sobre todo la prescripción. Entonces, antes de yo tener el retiro pues laboral, hay un criterio federal en donde se dice que cualquier delito prescribe a los 2 años. Hablemos de parte federal y hablemos del fuero común. Así que, bueno, pues ahí también tuvimos esa parte como de desencanto en ese pronunciamiento federal. Es muy ligera la resolución y sí nos puso en muchos aprietos, sobre todo en cuanto a la víctima. Ahí tuvimos pues esta parte de que es tan especializada, de verdad que sí se necesita como mucha paciencia para estarnos en un procedimiento checando muchas cosas que puedan favorecer en el desarrollo del muchacho en estas condiciones. No sé ustedes qué piensan. Ahora, fíjense que la ley nacional es muy ambiciosa también, porque estamos hablando de muchas políticas públicas y por lo menos en el estado casi no hay pues mucha política pública para los muchachos. Fíjense que yo tuve la oportunidad de hacer un ensayo sobre tribunales de adicción. Se pensó que podía traerse al tema de adolescentes. Bueno, me vine, no supe ya finalmente qué vaya a pasar con ese tema, que también sería interesante en su momento platicar en cómo podría, aunque hay mucho criterio en contra, cómo podría abonar en un lugar donde no tenemos mucha política pública para este grupo vulnerable y que cómo podríamos entonces tanta necesidad que hay de apoyos, cómo podríamos darlo. No es algo que todavía está como en veremos. No sé si algún estado o su parte de práctica o su experiencia tiene notas diferentes. Perdón, Rosa, ¿quieres intervenir? Sí, doctora, buenas noches. Perdón, sí. Sí. Bueno, el referirse al tema de adolescentes,
En la práctica yo me he encontrado en muchas situaciones. La principal el problema o el conflicto que existe es en los valores que tienen desde el hogar, en el trato de violencia, que eso infringe mucho en la situación que se comparte o se conduce a una cuestión espejo en relación de los hijos hacia los padres. Entonces, esa falta de valores es lo que lleva a muchos jóvenes a delinquir o simplemente a cometer actos no de acuerdo a que los apruebe la sociedad. Dentro de mi práctica me he encontrado mucho con esa situación, principalmente los conflictos de la familia. Gracias. Sí, desgraciadamente es eso, es de ahí que quise iniciar con esta parte de la cuestión de la doctrina de la protección integral, que no, vamos, es un tema tan complicado que como que lo hemos hecho a un lado. Las familias están, por decirse en su mayoría, en desintegración y bueno, sabemos que eso nos impacta en el tema de los adolescentes que tienen conflicto con la ley. Creo que esa es una gran parte, como usted dice. Y fíjense que hay otra cuestión dentro de la cuestión de ejecución. Hay todo un sistema interdisciplinario, pero terminando ellos, por ejemplo, su estadía dentro del centro de internamiento y cumplen su sanción, pues ya se terminó el seguimiento. Realmente hay muchachos que sí quieren como volver a reinsertarse bien familiar, social, pero vuelven a ese núcleo y ya no es posible. Entonces sí hemos visto que estos chicos vuelven otra vez a ingresar en el mejor de los casos al sistema adolescentes o en muchos ya en el de adultos, porque no encuentran esa contención que necesitan. ¿Hay alguna otra cuestión que se quiera comentar? Quisiera preguntarle sobre un tema que ya se había puesto en la mesa en temas de derechos humanos en relación a la justicia de adolescentes. En base a toda su experiencia, ¿qué pasaría cuando un hombre adulto se autodetermina bajo el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad como adolescente? ¿Qué pasaría para efectos de lo que está sucediendo ahorita en la justicia de adolescentes? ¿Sería admisible para ustedes en esta especialización de considerar también a estos grupos que bajo el derecho humano del libre desarrollo se autodeterminan y se consideran como adolescentes? Mire, yo creo, bueno, si es un tema que tenemos en la mesa. Le comento ahorita rápido para llegar a esto que usted me comenta. En el tiempo que fui juez de ejecución, lo que se hizo fue que el reglamento que tenían los adultos dentro del sistema penitenciario se adecuó al de los adolescentes. Y había una chica que estaba como adolescente y quería la visita de su compañera sentimental, que no estaba previsto en aquel reglamento. En ese momento, el director de integración social lo que hizo fue negar ese ingreso, precisamente aduciendo que ese reglamento no lo contemplaba como tal. Y en el caso de que así fuera y insistiera la chica, tenía que cumplir con los requisitos del concubinato, es decir, el lapso de compañía de pareja, ¿no? Para poder tener ese ingreso dentro del centro de reintegración, lo que por esta decisión, o sea, esa muchacha salió y ya nunca se deslucidó ese tema. Mire, yo creo que ese es un derecho humano, pero precisamente por el lugar tan vulnerable que va, que es el de los muchachos. Mire, en el centro de integración, no todos los chicos están en una población, así todos están por grupo etario.
¿Por qué? Porque su desarrollo es diferente, o sea, son edad, ¿verdad? No los pueden tener juntos. Si alguien aduciendo ese derecho humano pide esta parte, pues yo primero, ¿sabe qué haría? Pues primero tendría que hacer un análisis realmente si ese desarrollo que está alegando como derecho humano es tal, porque ingresarlo a esta parte de los chicos, yo le veo un grave problema, primero porque no estamos hablando igual, las capacidades de desarrollo son diferentes, pero también tenerlo aparte, pues también es otro problema. ¿Por qué? Porque no lo puedes segregar de una comunidad. Entonces, creo que la tarea de los juzgadores está difícil, pero sé, no tengo datos muy exactos, pero sé que en Argentina ha habido casos donde han cambiado, de hecho, de lugares de centros penitenciarios, alegando que se sienten mujeres y una serie de cosas, y han pasado cosas atroces. Yo quiero pensar con este grupo en esos estadios, ¿qué pasaría? Yo sería muy acuiciosa como juzgador en poder decir que tanto le vulnero a él no dejarlo. Primero, porque es muy específico hablar de desarrollos, de capacidades, de edad, que es lo que nosotros nos exige nuestra ley y la convención y la constitución. Y yo agotaría toda esa parte. Y se me hace, es un tema que lo tenemos en la mesa, es un tema que seguramente les llega a ustedes porque pues se sienten vulnerados, pero también qué tan vulnerados son nosotros. Y a lo mejor hacerse muy específicos, y creo que hay una salida legal en decir cuando se pensó en la ley especial, se pensó en un grupo muy determinado, de características biológicas, psicológicas determinadas. Creo que ahí podría ser una manera de ponderar. No sé cómo lo vea usted. Sí, de hecho, lo que usted comenta precisamente lo toca Robert Alexi al momento de hablar de la argumentación y ponderación ya aplicado a los derechos humanos, considerar el grado de insatisfacción también que puede generar el otorgar o no la protección de un derecho humano. Entonces, estos temas, efectivamente, hay que verlo de manera integral, no solamente el derecho de esta persona, sino cuál es el grado de insatisfacción que pueda generarse al momento de reconocerle o no este derecho a una persona que efectivamente pueda autodeterminarse como cebra o como vaca, como perro, como niño, como tantas cosas que hemos visto y que pues tiene derecho a su libre desarrollo, pero también hay límites y esos límites van en concordancia con otros derechos humanos y más hablando de esta edad tan complicada de este grupo etario que necesitan una atención, creo yo, como usted lo ha mencionado, muy especializada, muy cuidada. Así es. Sí, fíjense que sí, y no sé, bueno, si compartan lo apasionante que es esto. También digo que es un tema tan, pues es mucho. Yo recuerdo haber tenido clases con el doctor Tiffel, y él comentaba, porque era un apasionado del tema de adolescentes, esta parte de cómo debemos de cuidar. De hecho, desde que escribe mucho sobre la justicia restaurativa en el tema de los muchachos. Entonces, pues yo creo que tenemos para rato en el tema de adolescentes y yo de verdad le agradezco muchísimo que den estos espacios. Ya no hablamos mucho de esta especialidad, como que el boom se acabó. Entonces nos quedamos ahora sí con muchos problemas sobre la mesa de interpretación, de volver a hacerse otra revisión a la ley. Yo sabía que por ahí estaba en mesa de revisión el cambio de identidad y de sexo de los niños menores. No sé ahí qué haya pasado, estaba en discusión y a mí eso también me preocupaba muchísimo porque digo, no sé ahorita en el centro qué es lo que esté pasando, pero sí llegaron muchísimos chicos, pues
pues que tienen otra manera de identificarse. Y entonces el juez es muy puntual en decir cómo quieres que nosotros nos acerquemos a ti, cómo quieres que te llamemos, cómo sea cuidando, pero si va dentro del grupo de internamiento, ahí habría que analizar qué está pasando con esta población. No sé si gustan otra cuestión. Sí, muchas gracias. Doctora Félix, no sé si sea una nueva intervención. ¿Tienes la mano levantada? No, doctor, era la misma de hace rato, disculpe. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la sesión que quisieran hacerle a nuestra invitada de lujo de esta tarde, noche. Si hubiera alguna pregunta para cerrar. En caso de que no fuera así, pues, maestra Álvarez, verdaderamente quiero reiterar que cuando platicamos de la posibilidad de que nos hiciera favor de acompañarnos, se denota la experiencia que usted tiene y créame, muchas veces alguien puede tener documentado con información teórica de aspectos relevantes que son importantes, pero creo yo que nos llevamos su experiencia de tantos años como acusadora, la experiencia ya en la práctica de la justicia de adolescentes y sobre todo creo que su gran vocación. Eso es un factor fundamental que al menos en su servidor transmite y ha dejado trabajar por un grupo tan especializado que se debe tener, sobre todo al momento de impartir justicia, ¿no? Que no se considere como una situación aislada, sino estamos hablando de problemas muy graves de la edad para delinquir, de los jóvenes si tienen conciencia o no tienen conciencia, su trato, su regeneración, su reinserción, su protección a derechos humanos, en fin, tantos temas que podríamos comentar al respecto, pero denota su gran vocación, su gran pasión y su gran conocimiento de tantos años en la parte práctica. Así es que, pues, muchísimas gracias, de verdad ha sido gracias a ustedes. Muchas gracias. Y disculpen así lo rápido del tema, o sea, hay tanto de qué hablar, pero bueno, pues ojalá que haya por lo menos dejado esa inquietud de seguir estudiando y seguir en este tema. Fíjense que yo pienso que el día que demos la atención que se debe a esta parte de jóvenes, yo creo que tendríamos otra sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la esperanza sigue. Y muchísimas gracias por darme su tiempo y pues estoy a la orden ahora estoy aquí en Irapuato. La última función, pues bueno, fue en el estado de Guanajuato, ahí en Guanajuato capital. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y a la orden. Al contrario, muchísimas gracias, maestra, nuevamente. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos hicieron favor de acompañarnos. Y bueno, que no sea la última vez que podamos seguir platicando con usted, maestra. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, gracias. Que así sea. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches.